ángulo de fricción, como la cohesión interna, el ángulo de fricción interno, perdón, como la cohesión del material, ya en caso de que nuestro suelo tuviera cohesión. Entonces, como punto de partida tenemos que la resistencia al corte de una masa de suelo es la resistencia interna por área unitaria que la masa de suelo ofrece para resistir la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. El estudio de la resistencia al corte es necesario para analizar los problemas de estabilidad de taludes, capacidad de carga, presiones laterales sobre estructuras de retención de tierra, etc. Para la mayoría de los problemas, la mecánica del suelo es suficiente aproximar el esfuerzo cortante sobre el plano de falla como una función lineal del esfuerzo normal. O sea, la gráfica de esfuerzo de corte que propusieron Moore y Coulomb, ¿ya? El ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo respecto a otra a lo largo de un plano de falla ya establecido mediante la acción de una fuerza de corte horizontal que se va incrementando. Se va incrementando a medida que el área se va disminuyendo. Si bien la velocidad de ensayo es constante, o sea, la fuerza que estoy aplicando, a medida que voy disminuyendo, se van separando, entonces va a ir disminuyendo la sección de corte, entonces eso es lo que hace que se incremente el esfuerzo de corte. Este ensayo nos permite encontrar tanto la cohesión como el ángulo de fricción del material. Ahí tenemos los equipos que se utilizan para el ensayo de corte directo. La cámara o caja de corte directo que pueden apreciar, consta de dos secciones, una queda fija en el equipo y la otra va a ser desplazada. Se utilizarán piedras porosas, placas ranuradas, tanto perforadas como no perforadas, en caso de que se trabaje con diferentes condiciones de drenaje, ¿ya? El ensayo básicamente consiste en aplicar un esfuerzo normal, constante, y un esfuerzo de desplazamiento horizontal que hace que se genere el esfuerzo de corte. ¿Bien? Aquí tenemos una máquina de corte directo muy similar a la que contamos en el laboratorio. Acá se coloca las pesas para aplicar el esfuerzo normal y el equipo contará con un motor que hará que nosotros controlemos la velocidad y que irá empujando a la parte superior de la muestra, en lo cual empezará a generarse el esfuerzo de la falla por corte. Podemos verlo aquí en la imagen de la derecha, un esfuerzo normal, la caja de corte directo que está en dos porciones, una queda fija, la otra es desplazada, entonces habrá un desplazamiento, y a medida que se vaya desplazando, la sección de contacto cada vez va a ir disminuyendo. Por eso que si bien la velocidad del ensayo es constante, como la sección va disminuyendo, eso hace que incremente el esfuerzo de corte, ¿ya? Pues si no sería constante el área. El instrumento empleado para realizar el ensayo de corte directo es el aparato de corte directo. Lo han visto quienes han ido al laboratorio, es ese equipo que está allá arriba al lado derecho de la pizarra, ¿ya? Si bien nosotros ya no contamos con un panel digital, ya está introducido en el software del equipo, se cuenta con deformímetro electrónico, LVDT, tanto para medir desplazamiento vertical como la velocidad o desplazamiento horizontal, ¿ya? Lo normal para cuando uno va a realizar una prueba, al mismo tipo de suelo ensayarlo 3 o más veces, si es necesario, ¿ya? Bajo distintas cargas normales, pero manteniendo la velocidad de corte. Así, de esa manera nosotros podemos hacer una gráfica de esfuerzo normal versus resistencia al corte. La muestra del suelo se deformará con la aplicación de una fuerza a velocidad controlada, generando un plano de ruptura. Mediante este ensayo podemos entrenar de una forma más o menos precisa y rápida las propiedades de resistencia de los materiales, ya sea en condiciones de drenadas, no drenadas, consolidadas, no consolidadas. Existen 3 variaciones de tipo de ensayo de corte directo. Está el consolidado drenado, el consolidado no drenado, el no consolidado no drenado. Entonces, el ensayo no consolidado no drenado, el corte se inicia antes de consolidar la muestra bajo la carga normal. Aplicamos una fuerza normal y empezamos a hacer el ensayo, ¿ya? Si el suelo es cohesivo y saturado, se va a desarrollar un exceso de presión de poro. Obviamente porque como estamos comprimiendo el suelo, además de traccionarlo, el agua va a buscar expulsarse de alguna manera, y como una arcilla, la permeabilidad es bastante lenta, entonces va a generar presión de poros internos en el suelo,
lo que hará que varíe el resultado del ensayo comparado con las otras pruebas. Tenemos el ensayo consolidado no drenado. Se aplica la fuerza normal, se observa el movimiento vertical del deformímetro hasta que el asentamiento se detenga y recién podamos aplicar la fuerza cortante. ¿Ya? Por lo general, primero para hacer un ensayo consolidado no drenado, si hablamos de suelo cohesivo, hay que realizar el ensayo de consolidación para saber con qué carga nosotros vamos a poder consolidar la muestra, ¿ya? Y a partir de ahí empezar a hacer el ensayo. Ensayo consolidado drenado, la fuerza normal se aplica y se demora la aplicación del corte hasta que se haya desarrollado todo el asentamiento. Se aplica a continuación la fuerza cortante tan lento como sea posible para evitar el desarrollo de presiones de poros en la muestra. La ventaja de las arenas es que si uno realiza la prueba de corte directo, cualquiera de las tres condiciones me debe dar los mismos resultados. Son muy parecidos. No ocurre así en las arcillas en suelos cohesivos, ¿ya? Mucho tiene que ver el hecho de las presiones de poros que se generan en el interior, si se pueden disipar o no a medida que se está aplicando el esfuerzo de corte. En el caso de suelos arenosos, hay velocidades ya establecidas en función a la permeabilidad, de cuánto debe ser la velocidad de corte, ¿ya? Y en el caso de suelos que tengan alto contenido Darcy, ya la velocidad mucho va a depender del ensayo de consolidación, ¿ya? Entonces, no, la velocidad no es constante ni para el tipo de suelo, ni, ni para el tipo de ensayo. Va a depender de las condiciones del suelo, ¿ya? Entonces, en el caso de suelos cohesivos, mandará lo que es el ensayo de consolidación. Hay una ecuación en la norma para determinar o para que me da los rangos de velocidades en los cuales yo puedo trabajar. Y en el caso de las arcillas depende mucho del ensayo de permeabilidad, pero el valor de rango de velocidad no es muy disparado, muy variado comparado cuando se analiza una arcilla. Condiciones drenadas y no drenadas. Los conceptos de condición drenada y no drenada son fundamentales para entender el comportamiento de los taludes, especialmente en formaciones arcillosas. La condición drenada o no drenada depende de la velocidad con la que el agua pueda moverse hacia adentro o hacia afuera del suelo, comparado con el tiempo en el que el suelo soporta una carga de cambio. El objetivo de analizar las condiciones de drenaje es determinar si una carga es capaz o no de producir presiones. Condición drenada. Se dice que una condición es drenada cuando el agua es capaz de fluir hacia afuera, hacia adentro de la masa del suelo, si es sometida a una carga y no se producen presiones de poro. Esto se debe a que el agua puede moverse libremente al aumentar o disminuir el volumen de vacíos como respuesta a un cambio de condición de carga. Condición no drenada. Se dice que es una condición no drenada cuando el agua no es capaz de fluir en el momento en el cual se está aplicando una carga sobre el suelo. Por lo tanto, se van a generar presiones de poro porque el agua intentará escapar, pero como no puede salir rápidamente, entonces es una fuerza interna que está generándose. Esto se debe a que el agua no se puede mover libremente como respuesta a la tendencia al cambio de volumen de vacío por la acción de carga, y si la carga se aplica muy rápido y la permeabilidad del suelo es muy baja, puede producirse la condición no drenada. Si la carga se aplica lentamente o la permeabilidad del suelo es alta, generalmente se produce una condición drenada. Ensayo de corte directo sobre arenas y arcillas saturadas. La caja de corte directo que contiene la muestra del suelo es generalmente mantenida dentro de un recipiente que se llena con agua para saturar el espécimen. Una prueba drenada se lleva a cabo sobre un espécimen de suelo saturado manteniendo la velocidad de carga suficientemente lenta de manera que el exceso de presión de poros del agua generada en el suelo se disipe completamente por drenaje. El agua de poros del espécimen es drenada a través de las piedras porosas y en este caso si se utiliza las placas ranuradas con perforaciones también. Como la permeabilidad de la arena es grande, el exceso de presión de poros del agua generado por la carga se disipa rápidamente. Por lo tanto, una velocidad ordinaria de carga existe esencialmente en condiciones de drenaje total. El ángulo de fricción obtenido de una prueba de corte directo drenada en una arena saturada será el mismo que para un espécimen en una arena seca. Por eso que les decía que en el caso de arena, no importa cuál es el método que se emplee, los valores serán muy cercanos o muy iguales. La permeabilidad de la arcilla es muy pequeña comparada con la arena.
Cuando se aplica una carga normal a un espécimen de suelo arcilloso en un periodo de tiempo suficientemente largo, se necesita un periodo de tiempo suficientemente largo para que se genere la consolidación plena, es decir, para disipar el exceso de presión de poros en el agua. Por esta razón, la carga cortante tiene que ser aplicada a una velocidad tan pequeña que la prueba puede durarme de 2 a 5 días. ¿Por qué? Porque tengo que esperar por lo menos un día que se consolide. Tengo que, si cuento de unos 2 equipos de corte directo, pues haciendo 2 a la par y el tercero puedo hacerlo después cuando acabe uno de los dos. Pero si tengo un solo equipo, entonces voy a tener que cada día, un día esperar a que consolide, tengo que hacer la consolidación rápida mediante Taylor, aplicar casi un día que voy a perder aplicando el ensayo de corte, una velocidad bastante lenta, y luego tengo que cambiar de muestra, aumentar la carga normal, volver a hacer el ensayo. Entonces puede tomarme, como dice ahí, de 2 a 5 días hacer una prueba de corte directo. O sea, hacer 3 pruebas, pero para un mismo tipo de suelo, para el suelo que esté analizando. Parámetros de resistencia de los suelos. Tenemos el ángulo de fricción como también la cohesión interna de los materiales. ¿Ya? En el caso del suelo, mientras más gruesos sean, más densidad tenga, el ángulo de reposo es muy cercano y llega a ser igual al ángulo de fricción. Las gravas, por ejemplo, tienen el mismo valor de ángulo de fricción con respecto al ángulo de reposo. El ángulo de reposo, si yo dejara caer la arena o la grava, si yo la dejo caer y mido con un transportador cuánto ha sido la inclinación, en el caso de suelos de arenas muy gruesas o gravas, ya principalmente hablando, mi ángulo de reposo tiende a ser el mismo que mi ángulo de fricción interna. ¿Ya? La cohesión es la atracción que hay entre partículas originadas por las fuerzas moleculares y las películas del agua. Por lo tanto, la cohesión de un suelo varía si cambia el contenido de humedad. La cohesión del suelo no es constante, es por eso que el desigual de que de función al tipo de condición, ya sea drenada o no drenada, va a variar los parámetros de resistencia de corte de un suelo, que son la cohesión y el ángulo de fricción. La cohesión, nosotros por lo general la expresamos en kilogramos sobre centímetro cuadrado, es una unidad de presión, ¿ya? Las arcillas son de cohesión bastante alta, pueden ir en el rango de 0,25 hasta 1,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o más inclusive, dependiendo de la condición en la que se las esté analizando. Y los suelos limosos presentan una cohesión un poco más baja, mientras que en las arenas es tan pequeña que se la puede considerar cero, ¿ya? La fricción interna es la resistencia al deslizamiento causado por la fricción que hay entre las superficies de contacto de las partículas y además influye mucho la densidad del material. Como los suelos granulares tienen superficies de contacto mayores y sus partículas especialmente son angulares, presentan una buena trabazón, lo que indica ángulo de fricción interno mucho más alto. Eso quiere decir que, por ejemplo, una grava triturada tiene un mayor ángulo de fricción que una grava de canto redondado. La fricción interna de un suelo está definido por el ángulo cuya tangente es la relación entre la fuerza que resista el deslizamiento a lo largo de un plano y la fuerza normal P aplicada a dicho plano. El ángulo de fricción interna puede ir desde cero en arcillas de alta plasticidad, como puede llegar hasta 45 grados aproximadamente para gravas y arenas gruesas que sean secas, ¿ya? Generalmente el ángulo de fricción de arena normal es a 3, a 4, a 2, a 2,4, están un poco más o poco menos de 30 grados, ¿ya? El ángulo de fricción en suelos granulares secos coincide con el ángulo de reposo, es lo que venía hablando. Todos los suelos poseen fricción, sin embargo, los suelos arcillosos con fricción muy baja o despreciable se denominan suelos cohesivos con ángulo de fricción cero. Así como podemos asumir de que valores pequeños de cohesión en arena asumimos cero, también valores de ángulo de fricción de 0,5, 1, hasta 2, 3, podemos directamente asumir que es cero, ¿ya? El ángulo de fricción depende de una gran cantidad de factores. Algunos de ellos son los siguientes: tipo de mineral constitutivo de las partículas, tamaño de las partículas. Mientras más grandes sean las partículas, mayor es el ángulo de fricción.
forma de los granos de las partículas que son más angulosas, tienen mayor ángulo de fricción, distribución, o sea, la curva granulométrica es bastante importante, la forma en la que está distribuida los tamaños de las partículas, la densidad, la permeabilidad, la presión del confinamiento, etc. ¿Ya? Este video creo que ya se los había mostrado, pero lo vamos a volver a ver. ¿Ya? Para que vean o comprendan el fenómeno de cuándo considerar o por qué se considera a corto plazo a un suelo trabajando con condición drenada y no drenada. ¿Ya? Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de feedback técnico. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablar de la resistencia al corte de un suelo, específicamente de la resistencia al corte drenada o sin drenar. El planteamiento de este vídeo es qué resistencia al corte debemos emplear en el análisis geotécnico, si la drenada o la sin drenar. ¿Por qué esto es importante? Porque para cada una se proporciona una resistencia que es completamente distinta a la otra, y la selección de la resistencia equivocada puede producir un desastre. El ejemplo clásico es el siguiente: tenemos el ingeniero A que está en la obra dedicado a la producción y el ingeniero B que está en la obra dedicado a la interventoría o a la inspección de la obra. Para el ingeniero A, el comportamiento del relleno del terraplén es drenado. Para el ingeniero B, el comportamiento del terraplén es no drenado. Entonces, esperamos que después de este vídeo ustedes tengan los criterios para tomar la decisión correcta y elijan una u otra resistencia. Y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores, que en este caso somos nosotros mismos. En el caso de los trabajos de la palabra, vamos a colaborar. Por favor, siendo en vivo, debemos emplear si la drenada o sin la drenar para el análisis geotécnico de un proyecto. En principio, cualquier suelo puede comportarse de una manera u otra, dependiendo de los aspectos, de la velocidad de la carga y de la permeabilidad del suelo. Esto nos genera una gran distinción. En principio, tenemos que entonces separar los materiales entre materiales gruesos y materiales finos, y ambos separados de una forma muy clara. ¿Por qué? Porque los materiales gruesos, compuestos por arenas y por gravas, y los materiales finos, compuestos por materiales de tipo limos y arcilla, tienen una permeabilidad muy distinta. Los materiales gruesos tienen una alta permeabilidad, mientras que los finos tienen una baja permeabilidad. De la misma forma, a los materiales gruesos los consideramos normalmente drenados y los materiales finos los consideramos normalmente no drenados. No obstante, si la velocidad de carga es muy rápida, puede haber algunos materiales gruesos cuya permeabilidad haga que se comporten como materiales no drenados. Habiendo hecho esta salvedad, seguimos adelante. Vamos entonces a pensar en que la velocidad de carga es sumamente importante y la permeabilidad. Con esos dos aspectos en la mano, podemos tomar una decisión de qué tipo de análisis debemos utilizar. Vamos a tratar de explicarlo ahora de una forma sencilla con un ejemplo. Vamos entonces a explicar el fenómeno de la siguiente forma. Vamos a colocar un suelo que está completamente saturado, quiere decir que el nivel freático está además a nivel de la base, y ese es el estado de tensiones de un pedazo de suelo. Ese suelo está en equilibrio, con lo cual tenemos la condición de reposo, y como está en equilibrio tranquilamente, está por debajo de la línea de falla. Entonces, si el suelo es drenado y puede fluir el agua libremente, al colocar una zapata aumenta la tensión vertical y horizontal, con lo cual el círculo de Moore aumenta de diámetro y se desplaza a la línea hacia el lado derecho. Entonces, por la naturaleza de este tipo de materiales drenados, este suelo cumple con unas características muy interesantes. La transferencia de la carga del exceso que se produce por la zapata va directamente a los granos del suelo. Y aquí, entre el círculo de Moore último de ese material y la distancia de la línea de falla, es lo que denominamos vulgarmente como factor de seguridad. Vamos a explicarlo de otro punto de vista. Colocamos entonces la carga a medida que vamos ajustando la obra y tenemos el elemento del fin de obra. Vemos como la carga vertical en esfuerzos totales va aumentando. A partir del fin de la obra la carga no cambia, con lo cual tenemos una línea horizontal. Esta
es un gráfico en el cual tenemos tiempo en la línea horizontal y las cargas en la línea vertical, tensiones en la línea vertical. Ahora, la presión de poros como materiales drenados y fluye libremente se mantiene constante. Es decir, cuando aplicamos un exceso de carga, no hay cambio en la presión de poros. Por lo que el material recibe toda la carga en sus elementos de particulados que están dentro y el estado de esfuerzos aumenta con el tiempo hasta que llega a la línea horizontal. Como vemos, este es el comportamiento típico de un suelo drenado, que el agua puede abandonar sus poros libremente. Vamos ahora a ver otro caso en el que tenemos un suelo, iguales condiciones a nivel freático, grado de saturación igual a 1, y en este caso no drenado. Vamos a hacer el mismo ejemplo, vamos a colocar su círculo de Moore y vemos el estado de reposo de ese material. Si nosotros colocamos entonces una zapata y la construimos suficientemente rápido, ocurre que el círculo de Moore se desplaza hacia la derecha, pero no aumenta de diámetro. Y eso ocurre porque toda la carga en exceso es recibida por el agua. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. En el caso no drenado, tenemos aquí la carga de la ejecución de la obra y vamos a llegar al momento de la fin de la obra. Este diagrama es igual que el anterior para que puedan comparar uno con otro. Cuando nosotros colocamos la carga, esa carga es totalmente absorbida por el agua, con lo cual la presión de poros aumenta. Y al aumentar, como no puede fluir esa agua fuera de ese elemento, no hay cambio en las tensiones efectivas. Con lo cual, en ese periodo de tiempo, ese material se considera no drenado. Ahora bien, a partir de que el material entra completamente en carga y llega el momento de que no colocamos más carga, esas tensiones de poros se tienden a disipar y con el tiempo se equilibran, con lo cual pasamos a la condición drenada. Y normalmente el cambio de presión de poros suele ser igual al cambio de las tensiones efectivas. Entonces, a largo plazo, todos los materiales se comportan como materiales drenados. Es en el corto plazo y por efecto de la permeabilidad que no lo hacen. Vamos entonces a explicarlo un poquito más para profundizar sobre lo que pasa con los materiales drenados. Imaginemos que nos tomamos 3 muestras de un material que tiene la misma estructura, que está a las mismas condiciones y hemos extraído 3 muestras y llevamos al laboratorio para hacerle un ensayo de compresión triaxial, sin un ensayo C de confinado no drenado. Esta sería la línea de falla drenada y aquí tenemos el primer ensayo en el cual aplicamos una carga alrededor de la muestra y después aplicamos un esfuerzo vibratórico o una carga vertical hasta que se rompa. Este es el círculo de Moore que obtenemos en ese ensayo. Si nosotros cogemos la muestra número 2 y volvemos a hacer el ensayo aumentando la presión horizontal, el círculo de Moore se va a desplazar a la derecha, pero la diferencia y la resistencia que va a obtener ese material va a ser exactamente la misma. Y si lo volvemos a incrementar, vuelve a ocurrir lo mismo. Esto pasa porque toda la tensión en exceso originalmente es recibida por el agua, con lo cual la resistencia al corte sin drenar es la que manda en este problema. No aumenta los esfuerzos efectivos. Y este es el caso en el cual tenemos la línea de falla no drenada en comparación, fíjense ustedes, con la línea de falla drenada. Y es el caso que, para que sepan, que todos estos círculos de Moore, independientemente de la presión horizontal que le pongamos a la muestra, da el mismo resultado. Este es el caso de la resistencia al corte sin drenar, donde tenemos el phi 0. Y esa es la línea de falla no drenada. Entonces, amigos, hemos visto que la velocidad de carga es muy importante, que la permeabilidad del suelo es sumamente importante, y eso nos genera la diferencia entre los suelos gruesos y los suelos finos. Para ello hay que tomar en cuenta que los gruesos son las arenas y las gravas, los finos son los limos y las arcillas, la permeabilidad alta se la adjudicamos normalmente a los suelos gruesos y la permeabilidad baja se la adjudicamos normalmente a los suelos finos. No obstante, puede haber un suelo que tenga un caso drenado, que el ciclo de carga sea muy rápido y la permeabilidad no deje evacuar el agua a una velocidad suficiente, con lo cual hay que utilizar la resistencia al corte sin drenar, hasta en el caso, por ejemplo, de una
martes 3 de enero, ¿les parece el segundo parcial? O lo tomamos un sábado, un domingo. Un domingo. Ah, sábado. Domingo ya no. No va el domingo 8. Pero ahí me la pide para el lunes 9, así que me complica a mí, ¿no? No. Más seguro que me va a pedir el lunes 9, porque él presenta siempre temprano sus notas. Su defensa de apuesta que hace el miércoles 4. Estoy más que seguro que eso. ¿Tu ¿Ya? examen, Mario, sería virtual o presencial? Esencial. Ah, ya, presencial. Sábado 7 de enero. ¿Está bien? ¿A qué hora sería? A ver, Eso definimos después. ¿Están de acuerdo con el día o no les da para volver a lo que ya? Supongo que tienen que estar aquí porque ya es época de finales. está belleza, está belleza. ¿Ya? La auxiliatura ya no tienen a esa fecha. La auxiliatura acá en esta semana. Así que pueden sábado. Solo fijamos el horario después. Presentación hasta el viernes. Lo voy a subir los laboratorios hasta el viernes 6 de los últimos 4 que faltan, hasta el viernes 6 de enero. ¿Ya? Van a tenerlos estresados ni Navidad ni. Bien, en eso quedamos entonces. Ya ha entrado la mayoría. El sábado 7 de enero es el parcial, ¿no? Sí, conmigo, el segundo parcial. Ah, ok, ¿El segundo gracias. parcial va a ser de los últimos 4 laboratorios? Sí, Ya, gracias. compresión inconfinada, vileta. El otro es el penetrómetro y este aquí. ¿Ya? Ah, y los datos de la veleta y de este igual se los tengo que pasar. Bien, sigamos entonces. El corte sin drenar es la que manda en este problema. No aumenta la fuerza efectiva. Y este es el caso en el cual tenemos la línea de falla no drenada en comparación, fíjense ustedes, con la línea de falla drenada. Y es el caso que, para que sepan, que todos estos círculos de Moore, independientemente de la presión horizontal que le pongamos a la muestra, da el mismo resultado. Este es el caso de la resistencia al corte sin drenar, donde tenemos el phi 0. Y esa es la línea de falla no drenada. Entonces, amigos, hemos visto que la velocidad de carga es muy importante, que la permeabilidad del suelo es sumamente importante, y eso nos genera la diferencia entre los suelos gruesos y los suelos finos. Para ello hay que tomar en cuenta que los gruesos son las arenas y las gravas, los finos son los limos y las arcillas, la permeabilidad alta se la adjudicamos normalmente a los suelos gruesos y la permeabilidad baja se la adjudicamos normalmente a los suelos finos. No obstante, puede haber un suelo que tenga un caso drenado, que el ciclo de carga sea muy rápido y la permeabilidad no deje evacuar el agua a una velocidad suficiente, con lo cual hay que utilizar la resistencia al corte sin drenar, hasta en el caso, por ejemplo, de unas arenas sucias con limos. En el caso de los finos, casi siempre es el caso de no drenados. Ahí no hay mucha distinción ni ninguna diferencia. Bueno, amigos, espero que esto les haya sido útil. Acuérdense de los dos aspectos importantes de esta presentación. Para elegir drenado o sin drenar, hay que elegir la velocidad de carga y entender la permeabilidad del suelo donde estamos. Muchísimas gracias por su atención. Ya. Entonces ahí pudieron ver cuándo es que uno tiene que o se debe considerar la condición drenada, no drenada, por qué los suelos trabajan en corto plazo como no drenados y en el largo plazo como drenados. ¿Ya?
que es muy importante en el tema de estabilidad de talud principalmente. Bien, ahora sigamos con el ensayo de corte directo. Fíjense lo que nosotros hacemos, aquí las dos, un esquema, un corte transversal, una queda fijo, la otra va a ser empujada, tenemos una aplicación de un esfuerzo normal, y para cada esfuerzo normal, nosotros vamos a tener un valor de corte máximo, ¿ya? Lo mismo aquí, 1, 2, puede ser incrementando el doble o incrementando un valor constante, digamos. Si incremento, por ejemplo, un valor constante, 0.5, la primera tensión normal, 1 la segunda tensión normal, 1.5, 2, o podría ser 0.5, 1, 2. ¿Ya? No hay ningún inconveniente con eso. Entonces, hago una regresión lineal, uno de los 4 puntos, y obtengo la ecuación para determinar, o utilizo la ecuación de corte. El corte es igual a la cohesión más la tensión normal por la tangente del ángulo de fricción. Y la tangente que se forma con respecto a la gráfica de cohesión, perdón, esfuerzo de corte y esfuerzo normal, con eso se me forma mi ángulo de fricción, ¿ya? Y donde intersecte con el esfuerzo cortante, mi recta, ahí estará mi valor de cohesión. Bien, ahí podemos ver, hice la prueba de corte directo en una arena limpia, ángulo de fricción tendiendo a 0. En los gráficos de resultados podemos apreciar que la cohesión es un valor de 0. ¿Ya? Básicamente lo que se hace, o la gráfica que se me va a formar, es la siguiente. Tengo aquí una de esfuerzo de corte y de desplazamiento horizontal. A medida que se va desplazando, fíjense aquí tenemos la imagen, esta parte de aquí es el área de contacto. Originalmente esto estaba aquí en este punto, pero a medida que se va desplazando el área de contacto va disminuyendo. Si bien la fuerza que yo estoy aplicando con la velocidad con el motor es constante, como el área de contacto va disminuyendo, eso hace de que la fuerza que esté aplicando se distribuya sobre menor área. Entonces, eso es lo que me genera de que incremente el esfuerzo de corte hasta un punto máximo en el cual llega a fallar. ¿Ya? La gráfica para poder determinar uno de estos 4 puntitos es el siguiente. Fíjense, desplazamiento versus esfuerzo de corte. Va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo hasta un punto máximo en el cual llega a fallar y obviamente empieza a bajar, a descender, porque ya no está soportando, ya no puede incrementar o sea, ya empieza ya falló, entonces empieza ya a generarse pérdida, o sea, el suelo ya no puede mantenerse en contacto, la cara externa con perdón, la cara superior con la cara interior, y obviamente empieza a fallar, ¿ya? ¿Qué es lo que compone la cámara de corte o la caja de corte directo? Fíjense, aquí tenemos la caja de corte directo, ahí están las dos partes. Tendrá una placa base acanalada en el caso de que y perforada si fuera en condición drenada, una piedra porosa, otra placa ranurada, una probeta o la probeta del suelo, mejor dicho, se saca de un anillo de tipo como el de consolidación, si se extrae muestra inalterada, otra placa ranurada, piedra porosa y finalmente el pistón de carga. Y ahí tenemos. El pistón de carga donde se aplica la fuerza normal, una tapa metálica, la muestra y a medida que se va empezando el ensayo se va desplazando. La parte inferior queda fija en el equipo y la superior empieza a deslizarse. Ahí tenemos la primera sección de la cámara de corte directo, o la caja de corte directo. Fíjense, esta va a ser ensayada en condición no drenada, porque la placa acanalada no tiene perforación. ¿Ya? Se enrasa, se corta la masa de suelo, se coloca papel filtro, piedra porosa, pistón de carga. Ahí fíjense, aquí se puede observar las dos mitades. Para que puedan encajar perfectamente se colocan unos tornillos y al momento de antes de empezar el ensayo, por ejemplo, si van a consolidarla, los tornillos tienen que estar ahí. Pero cuando ya empiezan con el ensayo, ya se retiran estos tornillos para que se pueda deslizar la caja, la parte superior. ¿No? Aquí tenemos el mecanismo para colocar la carga o el nivel o el esfuerzo normal. Fíjense que tiene que haber una carga o un esfuerzo normal muy similar al ensayo de consolidación. ¿Ya? Lo que hacen
este de aquí, eh, no sé si llamarlo meñisco, ustedes en ISO todos le llaman otra cosa, es que el momento que se genera por el brazo palanca se anula y solo se transmite la carga, ¿ya? Pues si no sería una complicación bastante grande. Fíjense que también no solo se transmitiría una fuerza normal, sino por el brazo de palanca estaría transmitiendo un momento, ¿ya? Rótula creo que le llaman ustedes en isostática 2. Porque necesita este brazo palanca para hacer una transmisión de 10-1, 11-1, 9-1, igual que en consolidación. Solo que como estoy en la parte inferior y está desplazado del centro, entonces se me complica un poco más. Fíjense, estos son los tornillos que van a irse, se ajustan ante la caja y que a medida que se va desplazando, tiene que ir girando también, ¿ya? Aquí tenemos el equipo ya ensayándose, está en condición saturada, por eso es que necesita que tenga drenaje. La caja de corte directo, en caso de que ustedes, por ejemplo, no trabajaran en condición no drenada, no consolidada, entonces lo pueden hacer hacia secas normalmente. Fíjense, aquí tenemos el traductor de deformación o desplazamiento horizontal. También habrá uno de esos para medir, si en caso de que se está consolidando la muestra, también se va a medir cuánto ha sido la consolidación o la deformación vertical. Como ya hemos visto, el ensayo básicamente consiste en aplicar un esfuerzo normal, luego una fuerza de tracción que me genera que llegue a fallar el suelo en el área de contacto, y tengo un esfuerzo normal y un área inicial, como también a su vez tengo un esfuerzo de corte para un esfuerzo cortante y su área de contacto, ¿ya? Ensayo como mínimo 3 muestras. Para un esfuerzo normal tendré una carga de corte, un esfuerzo de corte máximo. Para la segunda esfuerzo normal que estoy incrementando el esfuerzo normal, tendré otro corte o esfuerzo de corte máximo. Y para la tercera tendré también una carga normal mucho mayor y un esfuerzo de corte mucho mayor. Esto ocurre en arena, ¿ya? Este, por ejemplo, es un esquema de una arena con presencia de material fino, ¿ya? Si fuera una arena completamente limpia, en el caso de un A3 o de esas arenas que se usan en la construcción para fabricar hormigones, tiende a cero la cohesión. O si fuera una arcilla muy arcillosa, por más que yo incremente el esfuerzo normal, esto en vez de ser una recta inclinada, tiende a ser una recta horizontal, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, una arena que va a tener fino, eso ocurre mucho en suelos arenosos, no son arenas limpias, entonces va a tener un pequeño valor de cohesión y además tendrá un ángulo de fricción interno. Bien, ahora les voy a mostrar un video, ya para que, si bien es un poquito largo, para que puedan ver cómo es el procedimiento del ensayo en laboratorio. Bueno, pues ahora con ayuda de Cristian y de Héctor vamos a hacer otro ensayo. Este ensayo por directo. Entonces, bueno, vamos al proceso a preparar unas pruebas para ensayar la máquina de corte directo con el objeto de encontrar los datos, que es el ángulo de rozamiento y la cohesión. Datos importantes pues, para trabajar con ellos en calculadores. Y bueno, ahora ellos explicar un poco sobre los datos, no son la información del ángulo de rozamiento y la cohesión. Veréis, el primer dato que vamos a obtener con esta práctica es el ángulo de rozamiento. El ángulo de rozamiento es particular de cada material. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una arena. Si la arena la dejamos caer libremente, como nos podemos dar cuenta, dejamos caer diferentes cantidades de arena en, no sé, diferente altura, lo que sea, pero la arena es el mismo material, entonces mantiene un mismo ángulo de rozamiento. Se puede conocer como la fricción entre las partículas de arena
Este proceso es, bueno, particularmente de las arenas, que, bueno, por decir de ellas, no tienen presión, ya que sus partículas no se conservan unidas. Al agregar el agua, jamás vamos a poder unir todas las partículas de la arena, y eso sí lo encontramos en el caso de las arcillas. Añadiendo agua, podemos observar que sus partículas se pueden unir, y eso se conoce con la fusión. Entonces, en esta práctica, las dos propiedades de los suelos que vamos a obtener es la presión y el ángulo de rozamiento. El ángulo de rozamiento ya es en la prueba. Vamos a trabajar nosotros con arcillas. Esta es una arcilla y tiene presión. Como nos podemos dar cuenta, está un poco húmeda, pero aquí tenga dos pedazos de arcilla, los puedo unir y formar uno solo, cosa que no se puede hacer con las arenas. Entonces, llegamos a la conclusión de que la presión es una propiedad particular de las arcillas. En este momento vamos a proceder a iniciar con nuestra práctica, donde el profesor nos va a explicar el procedimiento. Bueno, pues para hacer este ensayo, lo que hacemos es utilizar la caja de partición, como veis, se compone de dos partes que, aprovechando estos agujeros, atornillamos formando una, y la probeta se alojará en una mitad en la parte inferior y otra mitad en la parte superior, de tal forma que en el ensayo se produzca este efecto de corte de cizalla. Y es la resistencia del corte que va a tener nuestro probeta. Como vemos, la muestra inicial será ese cilindro que tiene una altura de 2 centímetros y un diámetro de 5, y después de realizar el ensayo vemos cómo quedan una mitad separada de la otra, por ese efecto de cizalla que hemos hecho. Y nuestro suelo inicialmente va a soportar o aguantar esa reacción, pero llega el momento que ceda, ¿no? Ese es el valor que nos vemos a heredar. Haremos nuestras probetas porque a la vez que hacemos ese efecto de corte, le vamos a distribuir nuestra probeta en peso normal. Vamos a transmitir una carga de 1 centímetro cuadrado para la primera probeta, para la segunda 2 centímetros cuadrados y para la tercera 3 centímetros cuadrados. Una vez que tenemos los datos del ensayo, le haremos una gráfica de tensión normal, tensión tangencial, y luego con la gráfica les uniremos con una línea, y ahí tendremos esos datos de tensión y ángulo. Podemos ver todos los cuidado de todo. Y ya no se posee ordenado para que esa parte de la rotura se genere. La probó bien, no drenado. En este caso lo que decimos hago una rápida para que no haya drenaje. Entonces en este caso vamos a hacer uno rápido. No considerado, no drenado. Vamos a preparar la probeta, vamos a meter a esa rotura. Este movimiento de prueba es No considerada. la causalidad no debe nada. Para algo que tenemos. Corte, La caja de corte el anillo biselado. que son las calzas. Bueno, pues se puede ver. Hacemos un ensayo con fluidos en la que la probeta va a estar sumergida en agua. Pues bueno, llevan estas cargas porosas.
el interior para que haya. Y luego, no nos ayuda otro, estas calzas que comentan sus compañeros pueden ser estas chapas ranuradas perforadas en el caso de que vaya con la voz, en realidad por esos operillos se drene, o si no hay drenaje, simplemente serán estas tuercas aclaradas. Pero bueno, para hacer este ensayo vamos a partir también de una muestra de ciudad. Nos ha llegado de un sondeo. Aquí le hemos quitado su recinto, ¿vale? Y en este caso vamos a hacer una ruleta por exclusión. Es decir, en nuestros ensayos ellos hicieron muy bien la ensayada, apenas la entrada, y en este caso vamos a hacerlo por exclusión. Es decir, toda la muestra en realidad. Exclusión es los ayudados de este anillo biselado, es decir, veis en el extremo como de corte, sin giro. Lo que hacemos es extrusionar, es la palabra así que se denomina este gesto, hacer como clavar el anillo sobre el tejido, de tal manera que en el interior se va a quedar alojada nuestra prueba. Ahora ya colocar el interior de la caja. Bueno, yo tengo una vela y el cuchillo. Como son dos proezas, pues bueno, voy a hacer yo la primera. Para que veáis. La primera lo voy a manejar. Yo muy programa. Vale. Utilizando multífonos para hacer una pared paralela y hago un corte. Muchas gracias. Ahora, con la ayuda de este anillo, por ejemplo aquí, y hagamos el efecto. En el anterior, utilizando un cuchillo para retirar. Sigo retirando una sencilla, relante. Y otras paredes. Tendremos la primera ¿vale? Previamente hemos pesado el anillo, es decir, porque ahora lo que hacemos es pesarlo por dentro, ¿vale? Bueno, como veis, es la caja de corte. Lo que vamos a hacer, no sé, alojar nuestra ruleta, su mitad, una mitad en la parte inferior, porque esto nos queda por debajo. Con la ayuda de esas calzas lo dejaremos intermedio, de esta forma. Para en este caso vamos a colocar las cargas granadas y como veis se colocan esos canales por la que no se pueda, eso es, de forma que pueda mover y perpendicular el desplazamiento para que haga cierta junto a la reglada. Pasamos así la cabeza anterior y pues la encima, colocamos la otra mitad y ahora cojo los tornillos
pasos de cargo, en fin. Nada, uno de los canales del único de la dirección y bonito. Y bueno, ya solo se coloca nuestra etapa superior cerrando el conjunto, que es sobre este punto, donde va a utilizarse la carga vertical de esa tensión normal. La coloca simplemente por ayudar un poco la altura. Me voy a colocar con la carga, pero vamos, no la hacemos en función de tener la altura para que no quede esto muy bien. Ahí estaría nuestra caja. Sí. De corte con nuestra propia interior. Y ahora la llevaremos a nuestra máquina de movimiento. Este es el lugar donde vamos a colocar nuestra caja de corte. Esta es la célula de carga que va a medir la tensión que va a soportar nuestra boleta del ensayo. Y luego dos medidores, uno vertical y el otro horizontal, para controlar esa realidad de lo que va a tener nuestra boleta. Y esta separación entre las dos unidades que van a hacernos una necesidad de robo. En fin. Cadero de pesas para resumir esa carga vertical. Tiene una relación de palanca de 10 a 1. A ver si ya colgamos un hilo, realmente eso es medio de 10. Si dividimos entre las de nuestra roleta, bueno, pues nos da la tensión. Y esta parte es para arrancar la máquina, el sentido de ensayo y para elegir la velocidad de onda. Ok, vale. Vamos, entonces voy a si tiramos el ensayo con el dedo acelerado, llenaríamos esto de agua. En este caso vamos a hacer mucho rápido. Le vamos a aplicar la carga vertical. Ajustamos aquí con estos dos tornillos la carga. Y este yugo lo denominamos aquí en el laboratorio. Aquí está el yugo. Con la ayuda de ese tornillo, lo que dejamos ahí preparado. Y hace un minuto de formación. Aquí sujeta y se está ahí arriba. Esta es la pesa que vamos a utilizar para este primer producto. Y aquí, se me olvidó comentar una cosa. Cuando hemos hecho la explosión de la boleta, para prepararla, hemos dejado material fuera del propio suelo. Eso tomaremos una muestra para seleccionar rodelas. Es una rodela que tenemos que tener vale. Pues ahora mismo tenemos nuestro ensayo para arrancar. Y iremos al ordenador a meter datos, pero una cosa muy importante que hay que hacer es estos tornillos que tienen las dos cajas, separarlos, claro. Separarlos porque a ver, si hacemos el ensayo con los tornillos con estos, se puede cambiar el tornillo de la máquina. No sería el corte del material, sería el corte del tornillo. Exacto. Vamos a colocar una tensión normal de 1500 por lado. Y luego nosotros nos piden nuestra propia de ensayo son solturas su diámetro. La altura que hemos dicho que de milímetros son 20 para que esté. Y el diámetro que también nos pide milímetros son 5. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora está todo preparado y lo que vamos a hacer es asegurar que el ensayo colocar esa carga vertical. ¿Vale? Y luego es reiniciar ahí el ensayo. Entonces, bueno, se le va a poner este pilotito aquí en verde, que es ese momento. Listo. Se inicia el ensayo. Y por esta manera vemos se está haciendo el desplazamiento de nuestra superior de corte.
mitad inferior queda fija. La mitad superior es la que fija. Ahora la pantalla de nuestro ensayo. Entonces nos da colocando el eje de miembro de formación. ¿Vale? Y luego la tensión. Esa tensión al corte, esta es el corte de nuestra completa. La sección inicial, que recuerda que es un 19,63, será atascado de unos 5 centímetros de diámetro. ¿Esta también? ¿Veis que es inferior? Sí. Y es fácil de entender, porque ahora, claro, tenemos dos mitades, que es nuestra probeta, digamos, es también el de la caja, ¿no? Se está desplazando, con lo cual el contacto entre una y otra es menor. Entonces, el diámetro ya es menor. Eso es lo difícil, ¿verdad? La sección inicial, como estaba un compañero, es esta de aquí, pero lo del ensayo, los procesos de desplazamiento ya es distinta porque lo que está en contacto con esta son estas dos también. Sí. Por eso veis que refleja inferior a la inicial. Ese dato de la tensión que nos emerge de la resulta de la fuerza. Ahora mismo tenemos el 15 de 24 y 40 entre la sentencia instantánea, incluso de 3. Y se avisan notando 0,1, 0 corriente, 0,9 que hemos ahora. Sí. Bueno, pues como vemos, ahí podemos apreciar el resultado de la prueba de corte directo, ¿no? Como una mitad de barras separados, soportando una tensión hasta que llega dentro de la punta. Aplicando esa carga normal. Y si la primera probeta, haremos dos más. Era de calor y cristiano a fabricar las probetas guiadas y arribaremos a la primer procedimiento a ensayar. Y una vez que tengamos tres, ya podemos obtener datos reales de este ensayo. Los datos, esta es la primera y ahora vamos a realizar la segunda. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a realizar la segunda probeta. Bueno, recordando los pasos anteriores de nuestra testigo o muestra, vamos a hacer un corte para después pasarlo por el instruirlo por medio de este anillo. Lo que voy a proceder ahora es a cortar parte de esta muestra. Muchas gracias. Y como podemos observar aquí, ya tenemos lo que va a pasar parte de nuestra probeta. Con la ayuda del anillo nos vamos a apoyar para hacer la destrucción.
les voy a mostrar una planilla Excel que les voy a pasar con otros datos, ¿ya? Fíjense, el ensayo es una arena 1 a 2, 4, un ensayo no consolidado, no drenado, ¿ya? El ancho, estamos utilizando una caja de corte directo de sección cuadrada, ancho de 6, o lado 6 centímetros, área inicial 36 centímetros cuadrados, peso de la muestra 367 gramos, altura de la muestra 2.3 centímetros, el volumen 82.8 centímetros, peso de la muestra 317, la velocidad del ensayo 0.5 milímetros por minuto. Como es una arena y es un ensayo no consolidado, no drenado, entonces se puede hacer de manera rápida. Cargas normales, la primera carga 0.48, la segunda carga 1.03 y por último la tercera 2.01. Podemos decir que la primera es de 0.50 para hacerlo más sencillo, de 1 y de 2. Aquí tenemos las deformaciones en función a la velocidad del ensayo. Como es una caja cuadrada, es mucho más fácil determinar cuánto ha sido la carga de corte. ¿Ya? Tensión normal, carga normal versus el área inicial de la muestra, y la tensión cortante, la carga de corte versus el área de la muestra, que en este caso ya es el área que va a ir disminuyendo conforme vamos haciendo el ensayo. Fíjense, aquí tenemos la carga máxima para la muestra, el esfuerzo de corte máximo para la muestra 1, 0.176 kilogramos sobre centímetro cuadrado, para la muestra 2, de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, 0.387, y para la carga 3, perdón, la muestra 3, con una tensión normal de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el esfuerzo de corte máximo fue de 0.615 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos una gráfica de deformación versus esfuerzo de corte. La primera para 0.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado de esfuerzo normal, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado de esfuerzo normal y 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado de esfuerzo normal. De ahí vemos cómo va variando la gráfica de esfuerzo versus deformación, esfuerzo de corte. Finalmente tenemos la gráfica o la circunferencia donde se genera la circunferencia de Moore, tensiones normales versus tensiones cortantes. Fíjense, tenemos la tensión normal 0.50, 1 y 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y tenemos la tensión de corte máximo 0.17, 0.176, 0.387, 0.615. Originalmente tenemos esta gráfica aquí. Si unimos los tres puntos, le damos unir ecuación. Generar una regresión lineal entre los 3 puntos. ¿Ya? Trazamos una recta. Vamos a hacerlo más grande. Fíjense, ahí tenemos el punto donde inicia la cohesión. ¿Ya? Tenemos la ecuación de la recta para poder determinar nuestros valores. Aquí tenemos, si encontramos la tangente del ángulo, podemos determinar el ángulo de cohesión. ¿Ya? Podemos cambiar esta ecuación. 0.2835, 0.619. ¿Ya? Si X vale 0.5, ¿cuánto valdría? Si X vale 0.5, ¿cuánto valdría Y? ¿Alguno lo puede calcular? ¿0.25, Auxi? Si X vale 0.25, ¿cuánto valdría Y? Ah, perdón, si X vale 0.5, lo siento. Y sería 0,2036. 0,2036.
20,36,5. Todo completo. Si valiera 1, Mm, 0,34,54. y si valiera 2, 0,62,89. fíjense entonces, aquí tenemos nuestros valores para el ángulo de fricción. Lo único que hago es una relación, fíjense, hago un triángulo, ¿no? Asumo mi punto de origen como 0,5 y final como 2, y la diferencia de altura desde acá hasta acá. Con eso, haciendo una relación trigonométrica, yo puedo determinar la diferencia que hay en X es esta, la diferencia que hay de Y son estas dos, 0,20, 0,204 y 0,629. ¿Ya? Calculo la tangente, con eso puedo determinar el ángulo, y en función a eso lo expreso en grados y tengo que el ángulo de fricción de este suelo es 1,24, y en presencia de suelo fino es 15,8 en su ángulo de fricción, y su cohesión será de 0,062 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por eso que les decía que el ángulo de fricción inclusive se puede despreciar, la cohesión en arena se puede despreciar. Fíjense, un valor de 0,062 expresado en toneladas sería 0,60 toneladas sobre metro cuadrado, bastante bajo. Cualquier cálculo de estabilidad de taludes no me ayudaría en nada a la cohesión de ese suelo. Por eso que se puede despreciar inclusive en las arenas el valor de la cohesión. ¿Ya? Entonces, para finalizar, yo les voy a pasar esta planilla con otros datos. Voy a buscar, ya se me pasar datos del laboratorio, para que ustedes puedan determinar. Hasta acá se los voy a presentar yo. Hasta acá. ¿Ya? De aquí para acá, ustedes van a colocarlo todo, van a hallar esta ecuación, van a determinar la cohesión y el ángulo de fricción. ¿Ya? Entonces, eso voy a tratar de hacerlo hoy en la noche. No tengo ensayos de corte directo, así que voy a tratar de pedir al laboratorio donde estaba que me pase de algún ensayo. Bien, antes de finalizar, ¿alguna pregunta?